Imagina los nombres de 1000 mujeres, cada una con un rostro y una vida propia. Son todas las asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay recuento oficial. Y ese número no para de crecer, aunque en realidad es falso, porque con total seguridad son muchas más. El recuento oficial de víctimas mortales de violencia de género empezó el 6 de enero de 2003 con el asesinato de Diana Janet Vargas la noche de Reyes. Ese es el año en el que el gobierno empezó la lista de las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Estos son los números oficiales. La cifra de esta estadística la aporta la policía con los datos recabados en sus investigaciones. Normalmente ese dato se incorpora unos días después de que se cometa el asesinato, en función de lo que tarde en esclarecerse el caso. También puede tardar meses. E incluso hay algunos nombres que tardan años en incorporarse a este recuento. Eso sí, siempre que el asesinato sea posterior a 2003. Es por eso que el número oficial de víctimas mortales que da el gobierno puede ir acompañado de la frase X casos en investigación. ¿Pero por qué empezamos a contar solo desde 2003? Porque previamente, en el 2002, se había emitido una instrucción interna en el Ministerio del Interior en el que se pedía que se incluyesen en la estadística las personas que mantenían una relación de pareja o análogo. Y al incluir la palabra análogo, esa instrucción explicaba que había que incluir las relaciones de noviazgo, por ejemplo, y las relaciones que ya habían roto, es decir, que ya tenían un divorcio legal, pero que habían mantenido una relación. Por tanto, a partir de ese momento se empieza a identificar una categoría que es que haya habido una relación entre esa pareja y el concepto de violencia de género. Y cuando se empieza a manejar el concepto de violencia de género, en vez de el de violencia doméstica, que es el que manejaba en ese momento el Ministerio del Interior, empiezan a enfocar todos los tipos de relaciones posibles de relación de pareja, aunque no hubiera una relación matrimonial. Y solo con ese criterio se puso en evidencia que las organizaciones de mujeres en sus recuentos tenían razón. Como vemos, algunas asociaciones en defensa de los derechos de la mujer empezaron su propio recuento antes de esa fecha, en 1997, apuntando a las muertes que se publicaban en los medios de comunicación. De hecho, uno de los casos que más se recuerdan, el de Ana Orantes, ocurrió a finales de ese año. El asesinato de la granadina, que murió quemada viva por su exmarido, no está dentro de la estadística oficial que empezó en 2003. La diferencia era tan brutal que en ese momento el Ministerio del Interior tenía en esa década una media, estaba registrando una media de 40 asesinatos, mientras que las organizaciones de mujeres tenían una media de 74 asesinatos. Se puso en evidencia que el Ministerio manejaba unos criterios que no eran los adecuados. Además, el Defensor del Pueblo publicó un informe demoledor con las víctimas mortales por violencia de género que el gobierno aún no contabilizaba, porque los consideraba como otro homicidio cualquiera. Y por otra parte, en 2001, El País ya empezó a hacer balance del número de asesinadas con los datos de las noticias que se iban publicando. Así surgió la iniciativa. Era complicado encontrar un sitio oficial donde esto estuviera recogido día a día, pues decidimos hacer un Excel, un documento Excel, y apuntar en base a las noticias que íbamos recopilando, y esto ha llegado pues hasta el día de hoy, donde tenemos todo recogido. En el año 2005 el Ministerio se enteró de que nosotros hacíamos una recopilación propia y nos solicitó esos Excels para ellos cotejar con su base de datos, y eso hicimos. Pese a todo, España es de los pocos países que tienen un recuento en el que solo se incluye a las víctimas mortales de violencia de género, un sistema que es alabado por gobiernos, instituciones y medios de comunicación de otros países. No queremos olvidarnos de los menores, de aquellos hijos o hijas asesinados por sus padres. En este caso, el recuento empezó en 2013 y también se utiliza el mismo procedimiento para hacer este recuento. Este tipo de violencia, el que se ejerce sobre los hijos o también sobre parientes de la mujer dentro de la violencia de género, se llama vicaria. Es evidente que los menores terminan siendo un instrumento que se utiliza para dañar a la madre, pero dejar fuera a las personas que tratan de proteger a las víctimas
pues también parece injusto. Yo creo que hay que hacer una reflexión porque creo que esas víctimas también tienen que ser contabilizadas. El Pacto contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, pretende que en el futuro se incluya en esta lista oficial a las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer, aunque el asesino no sea su pareja o expareja, como los casos de Diana Quer o Laura Luelmo. La cuenta sigue, y sigue sumando nombres y rostros de mujer.